tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias, Atena. Pues aquí estamos atendiendo su solicitud, señor Guadarrama. Sí, Nos quiere, nos quiere platicar. No sé si ya se presentaron, compañeros. no. Bueno, ¿te quieres presentar, Juan? Sí, bueno, mi nombre es Netzahualcoyotl Guadarrama. No sé si ya me hayan investigado o me hayan visto. Eh, ¿Cómo se llama? Este es, eh, no lo hemos investigado ni lo hemos visto, ingeniero, pero ahorita vamos a escuchar la propuesta que trae y por eso estamos aquí. Le estaba yo pidiendo al doctor Juan Luis Díaz de León si se puede presentar, por favor, para que sepa usted con quién está. Sí, bueno, mi nombre es Netzahualcoyotl Guadarrama. Este, yo estudié en el CIMBESTAF, hice mi maestría en el CIMBESTAF de ahí ¿cómo se llama? Del Distrito Federal. Eh, Hice mi ingeniería también en lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Ambas carreras las hice en control automático. Y durante mis estudios me di cuenta de que no se cuenta con un estudio planificado, digámosle así, para el crecimiento tecnológico en México. ¿A qué me refiero con el crecimiento tecnológico? Me refiero a que no existe eh, un desarrollo, digamos, en software propio de México o tecnología propia de México o un crecimiento general en las naciones. No sé si me doy a entender. Sí, sí, adelante. Ok. Y por esa razón, cuando los estudiantes salen de las escuelas, no tienen un lugar específico al cual ingresar, sino que están por su cuenta intentando ingresar en alguna parte del mercado que les permiten ingresar. Entonces no está planificado realmente el desarrollo personal, tanto en la sociedad como en su desarrollo profesional. Entonces, una manera de hacerlo es tratando de accesar de manera gratuita a la tecnología. ¿Cómo accesar de manera gratuita a la tecnología? Pues el gobierno intentó haciendo una educación básica desde la primaria hasta prácticamente hasta la primaria, porque en la secundaria, aunque hay libros, en la secundaria hay trabas en donde se supone que nosotros deberíamos de tener acceso a la tecnología, que en ese nivel deberíamos de poder aprender. Pero resulta que lo único que podemos aprender hasta la secundaria es, de forma tecnológica hablo, es programas como Windows. Bueno, en mi época solamente estaba Windows y en la actual sigue estando Windows, pero ya más accesible lo que sería Linux. Eh, Windows en mi época era completamente privativo. Hasta apenas en estos tiempos se está tratando de adoptar a Linux, pero en mi época era completamente privativo, de tal forma de que nadie podía tener acceso a Windows si no tenías las licencias. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Entonces, en la secundaria, para poder aprender, digamos, Word o un procesador de texto, teníamos que comprar a fuerzas las licencias de Windows. Y pues la gente trataba de
accesar a esta tecnología pirateando, a lo que nosotros le llamábamos piratear, era copiar el programa y alguien se dedicaba a sabotear el programa y que se pudiera abrir en una computadora. De hecho, los discos que antes eran de 3,5 o CDs, era muy difícil sabotearlos y poder accesar a ellos, pero al final de cuentas uno lograba accesar. Pero más que nada pienso yo que es por parte de Windows tratar de que algunas personas pudieran accesar a través de él, saboteando ellos mismos para que la gente pudiera tener acceso. En realidad solamente era propaganda. Ahora, eso hablamos desde la secundaria nada más. Imagínense en la media superior qué acceso a la tecnología tenemos. Cuando uno ingresa a la industria, uno necesita accesar a la producción. Ahora no solamente a editar texto, sino ahora necesitamos accesar a programar, digamos, PLCs, microcontroladores. Necesitamos accesar a programas para calcular líneas de transmisión, cálculos más avanzados, pero no se tiene acceso a eso en las escuelas. De hecho no lo tienen. Entonces, para que alguien pueda tener acceso a eso, necesita pagar esos programas y no los tienen. Así que pocas personas pueden accesar a esa tecnología. Y ahora hablemos de la superior. En la superior nosotros necesitamos accesar no solo al uso de los programas, sino a modificarlos. Necesitamos modificarlos, pero no tenemos acceso a eso, porque si nosotros lo quisiéramos modificar, pues necesitamos todas las licencias que se requieren para poderlo modificar. Por ejemplo, si yo quiero programar un PLC de Siemens, de Allen Bradley o de ABB, pues necesito las licencias de ABB o de Siemens o de Allen Bradley para poderlas modificar. Y para eso hay diferentes niveles de licencias. Hablamos de un mundo de licencias, de entre las cuales necesitamos pagar alrededor de 100,000 pesos para poder programar. Si yo me quisiera dedicar a ser un programador de PLCs, necesito pagar alrededor de 100,000 pesos como persona en una sola computadora para poder programar y dedicarme a la programación. Y eso es solamente de un tipo de software. Ahora hablamos de que en la industria tenemos un conjunto de software variados. Entonces yo tendría que pagar 100,000 para un tipo de software, 100,000 para otro, 100,000 para otro. O sea, hablamos de casi 1,000,000 para que yo me pueda dedicar a la programación de PLCs. Vamos a hablar. Y pues eso no es algo accesible para las personas. Entonces, ¿cómo solventar estos problemas? Ahora no hablemos de la maestría ni el doctorado. Si entramos a la maestría, en donde nosotros tenemos que modificar completamente un programa, crearlo, llevar una nueva línea de investigación, pues menos. De hecho, es imposible tenerlo. ¿Por qué? Porque te enfrentas a que la empresa te va a tratar de sabotear para que no crezcas o para que no puedas desarrollar, que es lo que hace Estados Unidos en este momento a China. Y ahora hablemos del doctorado. ¿Qué investigación se desarrolla en México? ¿Qué cosas hacemos en México en desarrollo tecnológico? Digamos, PLCs, porque eso es lo que ahorita me interesa más. ¿Qué desarrollo hay? Ninguno. Solamente somos reporteros de la tecnología que existe en el mundo.
sí, reporteros. Puras tesis en las que dicen, mira, la investigación que se desarrolla en los puertos es esto. Bueno, en el mismo Europa, las tesis europeas hechas para los puertos solamente se dedican a decir, estamos reportando que la tecnología ha avanzado tal cosa. O que, ¿sabes qué? En los puertos no se ha podido automatizar porque se tienen problemas de que a fuerzas se tienen que tener personas en el barco y en la grúa para coordinarse y hacer ¿cómo se llama? La toma de contenedores. Pero nosotros no somos reporteros, nosotros somos de investigación, nosotros hacemos ciencia, hacemos tecnología, no somos reporteros, no hacemos unas tesis para hacer reportes. No sé si ustedes han tenido la manera de hacer tecnología y ciencia en la industria. ¿Alguien que me pueda platicar? Sí, entiendo, Netzahualcóyotl, que la idea es, la propuesta tuya es crear desarrollo tecnológico usando no paquetería que requiere la adquisición de una licencia, sino usando infraestructura libre, ¿no? De uso libre. Open source, como tú le dices. Sí, pero mi pregunta es si alguno de ustedes ha tenido acceso de crear tecnología. Sí, sí la hemos tenido, pero ese no es el punto de esta reunión. El punto de esta reunión es tu propuesta y eso es lo que queremos atender. Ok, Sí, lo hemos hecho. vamos a continuar. Para que ustedes puedan leer lo que está escrito aquí en la diapositiva que tengo aquí, a ver si pueden accesar. Les voy a pasar el link. También podrías compartir tu presentación para que la veamos en el video. Sí, les estoy mandando el link donde pueden descargar la presentación. Ujú. Una disculpa, que hace un momento no se me escuchaba, estaba fallando mi micrófono. Sí. Sí, pero ya te escuchas muy bien. En esa dirección, perdón, les compartí la otra. A ver, aquí está la otra. Es en la de abajo donde dice plática. Plática SVG. Ok. Ok. Entonces, la descargan y la abren en Firefox. O si lo descargan en el celular, la pueden abrir directamente. Luego lo abren en Firefox o en el explorador. Pero si la descargan en su computadora, le ponen abrir con Firefox o un explorador. O sea, no le den dos clics para poderla abrir, sino que la descargan y le dan clic derecho y le ponen abrir como y seleccionan explorador o Firefox. Aquí está. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Ok, entonces. Ok. Entonces en la primera página, pues prácticamente lo que estoy poniendo en la parte de abajo es lo que significa la licencia GNV3. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta licencia? Acá creo que lo resumí. Okay. Tiene cuatro aspectos esa licencia en el software, aunque también deberíamos extrapolarlo al hardware en lo que significa creación física de la tecnología, que sería capacidad de ejecutarlo, ejecutar el software, estudiarlo, redistribuirlo y modificarlo. Esos son los cuatro aspectos principales de este tipo de licencia. ¿Eso para qué nos va a servir?
pues eso nos va a servir para que en las escuelas tengamos acceso a cualquier programa, podamos estudiarlo, modificarlo e implementarlo, tanto en la escuela como en la industria, lo que no se puede en este momento. De hecho, ahorita si yo quiero modificar el programa que tiene la grúa Pórtico X modelo y modelarlo, optimizarlo, y no solamente eso, sino crear una nueva grúa, no puedo. ¿Por qué? Porque necesito pagar sus licencias. El obstáculo que tiene en este momento China con Estados Unidos para crear un simple microprocesador. Ese es extrapolarlo a microprocesadores y acá en grúas. Porque ahorita nosotros no podemos hablar de crear microprocesadores porque no tenemos esa tecnología, es muy costosa. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tenemos a la mano, lo que nos alcanza en presupuesto para poder hacer. Bueno, para poder avanzar, vamos a hablar a la siguiente página. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. No sé si se puede avanzar a la primera, ¿No es esa? ¿No se ve esa? ¿O le doy otra? Porque la anterior es la que es esta. Sí, allí, en la primera nada más. En la siguiente, póngale siguiente. Ahí. En ese siguiente tenemos la primera pregunta. En la primera pregunta, me parece que le puse, ¿cuál es la primera potencia de México, del mundo? En este caso, pues, según tenemos a Estados Unidos como primer potencia. Pero si vemos en números, vamos a ver si vemos ahí que tenemos que China y Estados Unidos producieron en kilowatts, en millones de kilowatts, son 1.38 millones de kilowatts en el año 2000, China. Y Estados Unidos produjo 4 millones de kilowatts. Eso estaba en el año 2000. Pero en el año 2010, China alcanzó a Estados Unidos en producción de energía eléctrica. Prácticamente lo igualó. Y en el año 2019, China prácticamente duplicó a Estados Unidos en consumo de energía eléctrica. Bueno, ¿qué sucedió en esos 10 años? ¿O en esos 20 años? ¿Qué sucedió? China empezó a fabricar empresas estatales propias del Estado y creó cientos de empresas estatales con tecnología privada. ¿Ok? ¿Qué sucede en este momento cuando Estados Unidos ya se siente rebasado? ¿Qué sucede? Saca digamos, un arma. El arma tecnológica que está sacando es licencias. Ok, ¿sabes qué? Te voy a quitar las licencias. ¿Por qué? Porque me estorbas prácticamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer China en este momento? ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento? Quitar las licencias estadounidenses y de cualquier otra índole que provenga de Estados Unidos. Es lo que está haciendo en este momento China. ¿Y hacia dónde lo está enviando? Hacia el GNU-B, pero no sé si al 3 exactamente, sino que está haciendo una asociación asiática, o sea, está uniendo varios países asiáticos con sus propias licencias. Pero México, ¿en qué lado está? ¿En Estados Unidos o en Asia? No está en ninguno de los dos. Así que, ¿cómo podemos evitar una nueva crisis como esta que está viviendo China con respecto a Estados Unidos? Pues que no existan licencias.
Es decir, necesitamos pasarnos a un GNV3 en donde ni aunque China sea potencia, ni aunque Estados Unidos sea potencia, nos eviten crecer económicamente, ni en ciencia, ni en tecnología. Así que la solución sería usar licencias GNV3. Eso evita que nos impidan crecer tecnológicamente. Bueno, en la pregunta número 4 dice ¿qué es la FSF? ¿Alguien lo sabe? Sí, Okay. ¿Nos podría decir un poquito? sí, claro, la Free Software Foundation de Richard Stallman, de donde surge el proyecto GNU. Exactamente. ¿Y México participa o abona o contribuye de alguna manera a esta fundación? Hay muchos organismos en México que están afiliados a la Software Foundation. Hay muchos grupos de investigadores y de desarrolladores de tecnología que formamos partes de la FSF. Ok. Pero me refiero, ok, digamos que ya tenemos esa participación. ¿En qué software de la industria estamos participando? Hay varios, o sea, De la ahorita me industria, vienen a la mente muy rápidamente. uno. Por ejemplo, hay grupos en México que trabajan, participan colaborativamente con ROS, al menos desde sus inicios. Ok, ROS es un sistema operativo para robótica. así es. No sabría decirte si en este momento estamos activos con ROS o en alguna otra, pero yo recuerdo hace algunos años que yo estuve colaborando con ellos. Ok. Bueno, rápido le comento, en el Simvestav, al menos los que yo conozco, no están en ROS. En la UNAM solamente hay un profesor que conozco que está participando, pero no en ROS, sino que está usando algunas librerías de ROS y él está tratando de sacar el hilo negro, está sacando de inventar el hilo negro que ya está. Y no me parece que esté contribuyendo a esta mejora de la ciencia y la tecnología. Entonces, en base a esa deficiencia, yo hice mi propuesta y se la mandé a varios doctores del CIMBESTAF, donde yo trabajo, donde yo estuve investigando, y en el CIMBESTAF de Guadalajara, en la UNAM, a ese profesor al que estaba investigando, les puse mi propuesta, pero pues dicen, no nos interesa. Ok, pues esas son sus decisiones particulares. Por eso estoy hablando ahora al gobierno. ¿Por qué? Porque es de interés nacional, no es personal. Es un interés nacional que necesitamos crear ciencia y tecnología open source o libre al estilo GNV3. ¿Y por qué me refiero a la versión exactamente a la 3? Porque hay licencias que ahorita, bueno, ¿alguien sabe qué software open source se está usando en el gobierno? Me refiero a la administración completa del gobierno. ¿Alguien sabe? No sé si alguien más quiera contestar para que no sea solo yo, es que depende. Varias Sí. personas sí ocupamos open source. Yo Sí, ocupo, pero bueno, yo soy amante de GNU y yo Ujú. ocupo Linux, por ejemplo, ocupo Sí, Blender, ocupo sí, ROS, en mis proyectos personales. En la administración pública es un exacto. poquito complicado ir convenciendo de que migremos a esas plataformas, pero a manera personal muchos funcionarios lo hacemos. Ok, ¿Por qué? Porque venimos del mundo académico y conocemos esas tecnologías. Por ejemplo, lanzamos un proyecto para empezar a meter tecnologías abiertas en las secundarias desde el año pasado, utilizando una plataforma completamente abierta basada en Raspberry. Ese es un ejemplo de esfuerzos que poco a poco se van haciendo conforme entendemos la utilidad de GNU
bueno, no solo GNU, hay muchas otras plataformas abiertas, hay muchos otros tipos de licencia, está GPL, está Apache, está MIT, o sea, GNU es una de tantas que nos proporciona esa ventaja y esa libertad. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver cuál es la diferencia y por qué es necesario la GNU V3. ¿Por qué? Vamos a ver que en Quintana Roo, en el año 2017, se empezó a utilizar en la administración gubernamental el XROAD. XROAD. XROAD es un sistema que administra completamente el seguro social, o sea, todo lo que se refiere a la administración gubernamental se puede desarrollar a través de XROAD y lo está utilizando Quintana Roo en este momento desde el 2017. No sé a qué niveles se encuentra desarrollado, pero lo están haciendo desde el 2017. ¿Cuál es el problema? El problema es que están utilizando una licencia MIT. ¿Por qué hablo de la licencia GNV3 en lugar de cualquier otra licencia? Porque resulta que si yo tengo un programa en cualquier otra licencia que es posible pasarla a la GNV3, significa que pasándola a la GNV3 no puedo pasar a ninguna otra más que a la GNV3. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esas licencias? La diferencia es de que si yo llego a entrar al gobierno y me apodero del gobierno y decido cambiar las licencias, las hago privativas. Eso significa cualquier otra licencia, pero la GNV3 no. Si tú pasas a GNV3, no puedes pasar a privativo nunca. La MIT sí. De la MIT yo puedo pasar a privativo. Entonces, es necesario utilizar la GNV3. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es nuestro estatus económico actual 2021? Nuestro Producto Interno Bruto de empresas estatales, con lo que el gobierno cuenta para crear empresas, para reparar carreteras, hacer escuelas, hacer todo lo que la administración del gobierno necesita, solamente cuenta con 2.5 millones de pesos estatales. Eso es con lo que cuenta. Mientras que las empresas privadas, extranjeras, la mayoría, tienen 17 millones de pesos a comparación de lo que nosotros ganamos, que es el 87.32% contra el 12.68% que tenemos para hacer las labores, o que tiene el gobierno para hacer las labores que le corresponden. Y con ese presupuesto es necesario darle la vuelta, porque no podemos permitir que se siga saliendo el dinero de México a montones. Así, se sale a montones de México y no se hace nada, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo evitamos que se salga el dinero de México? Pues haciendo empresas estatales, como lo hizo China. China lo hizo en solo 10 años. Solo 10 años bastó para alcanzar a la primer potencia. Y otros 10 años para duplicarle. Pero a Estados Unidos ya no le convino, entonces empezó a ver qué herramientas tenía para sabotearlo, que es lo que está haciendo ahorita en este momento. Bueno, no hay que tropezar con lo que China está haciendo ahorita en este momento, que son las licencias. Pues ataquemos eso que estamos mirando. Bueno, ahora es crear las empresas. ¿Cómo creamos las empresas? Las empresas se crean
utilizando personal. En este caso, estoy poniendo ahí en la siguiente pregunta, estoy poniendo personal, luego software, luego hardware, territorio, productos y servicios, y lo que no tiene en este momento China, que es una retroalimentación de ciencia y tecnología propia. En este caso, universal. Una ciencia y tecnología universal con licencia GNV3, lo cual nos va a permitir retroalimentar directamente a personal, retroalimentar al software y retroalimentar al hardware. En este caso, ¿qué es el hardware? Pues todo lo que es maquinaria, todo lo que son motores, variadores, PLCs, medicinas, medicamentos, energía eléctrica, petróleo, todo eso es la retroalimentación de nuestro hardware, es decir, la tecnología. Ahora, ¿cómo empezamos? La idea ahora va a ser cómo empezamos a hacer esto. En la última diapositiva estoy poniendo una especie de esfera en la que tenemos pues las empresas estatales, comenzando en el centro. En el centro tenemos escuelas del Estado y centros de investigación de ciencia y tecnología. Obviamente con licencia GPL V3, que es la GNU V3. Ahora, una vez creando estas escuelas, que ya se tienen en abundancia, solamente hay que redirigirles su estudio y su tecnología. Y luego empezar a crear empresas estatales de fabricación de tecnología. Dicen, bueno, ya se tienen, sí, pero muy poquitas. ¿Cuántas empresas estatales tenemos en este momento? ¿Alguien sabe? No tengo el dato en la cabeza. Ok, tenemos 25 empresas estatales, de las principales, las que nos dan el Producto Interno de 2.5 millones de pesos. Y prácticamente la única o las únicas dos que nos dan toda esa cantidad de dinero son Pemex y Luz y Fuerza, Comisión Federal. Son las únicas dos que prácticamente engloban todo el presupuesto, casi el 90%. Y todas las demás no son de producción, las otras no producen, sino que administran el dinero, pero no crean más. Entonces, para crear más dinero para el Estado, pues es crear todas estas empresas que son privadas. En este caso vamos a tener que crear empresas que fabriquen motores, que fabriquen cables, que fabriquen tuberías, que fabriquen equipo de carga, que creen y fabriquen fábricas de línea blanca, equipo médico, medicamentos. Bueno, la empresa que según va a ser López Obrador en 2 meses, que es La Gasera, ¿no? Es una empresa, en este caso, ya se tiene el gas y ahora solamente falta distribución. En este caso, la siguiente etapa, que es empresas estatales de distribución. Todas las empresas estatales de distribución, en este caso, distribución de combustibles, distribución de energía eléctrica, distribución de comercio terrestre, distribución de marítimo portuario, distribución aérea
y distribución, que ahorita ya tenemos un aeropuerto, pero es necesario que sea estatal. ¿Por qué? Porque evitamos que el dinero salga de México, sino que se quede en México. Y además, usamos a las personas de todos los ciudadanos. O sea, podemos utilizar o podemos emplear a todos los ciudadanos. En este momento lo podemos hacer. Podemos emplear a todos los ciudadanos para que contribuyan a la creación de todo esto. ¿Cuántos dinero se necesita para empezar a crear empresas? ¿Alguien sabe cuánto dinero se necesita para crear un puerto? No conozco el dato. Bueno, tengo un archivo en Excel. A ver si lo puedo compartir. Voy a ver si puedo sacar este archivo. Ok, tenemos ese archivo en el que hice un presupuesto. Vamos a ver en qué consiste. Dice, para poder hacer un puerto, pues necesitamos grúas, en este caso grúas pórtico, STS. Es decir, las grúas que están en contacto directo con el barco. Luego tenemos unas grúas que son de patio, que simplemente son para almacenar los contenedores. Y unas grúas que serían para mover los contenedores desde la grúa del puerto a la grúa de almacén y a la grúa que va hacia los ferrocarriles. En este caso es otro tipo de grúa de patio, un poquito más grande, pero más o menos tienen el mismo costo. Los costos para una grúa, una sola grúa, es de 168 millones. Una grúa de patio está en 76 millones y una grúa de transporte está en alrededor de 10 millones. ¿Cuál es el objetivo de mostrar estos costos? ¿Cuál es el punto de Sí, este ejemplo? el objetivo, ¿cuál es el punto? Acabamos de ver cuánto dinero necesito para crear un puerto. ¿Cuánto dinero necesitamos para fabricar un puerto? Entonces, en este caso, haciendo esos cálculos, todos los presupuestos, tenemos que, para la creación de un puerto, necesitamos alrededor de 4.540 millones. Esa sería la inversión inicial para hacer un puerto. Aunque la portuaria APM dice que necesitamos 10 millones. 10 millones. 10 mil millones, perdón. 10 mil millones para crear un puerto. Y entonces yo me pregunto, ¿cuánto dinero tenemos como para fabricar un puerto mexicano? En este momento tenemos un excedente petrolero de 175 mil millones de pesos. Y solamente necesitamos, para crear un puerto, vamos a tomar el ejemplo que dice APM, que son 10 mil millones, aunque yo he presupuestado la mitad. Supongamos que necesitamos 10 mil millones, es el equivalente al 5% solamente del excedente petrolero que tenemos en este momento. Así que con la mano en la cintura
podríamos crear un puerto, o 2 puertos, o 3 puertos. ¿Cuántos puertos tenemos en México? ¿Alguien sabe? Sigue adelante. Me gustaría, perdón que interrumpa un poquito, me gustaría que concretemos cuál es la propuesta de proyecto que tienes para que podamos valorarla. Ok, Porque hasta este momento he escuchado todo lo que has mencionado, pues justifica la necesidad de ocupar tecnologías abiertas, justifica la necesidad de mirar a la creación de empresas. Eso está muy bien, ya tenemos el porqué de algo, pero necesito conocer, tu propuesta debe incluir el qué quieres hacer y el cómo lo quieres hacer para que yo la pueda valorar. De otra exacto. manera, no tenemos forma de apoyarla. Sí. Ok, entonces considerando que para crear una empresa portuaria completa necesitamos el 5% del excedente del Producto Interno, solamente del excedente petrolero. Con eso en mente, significa que podemos crear muchísimas empresas más. Ahora, ¿cuál es mi propuesta de doctorado? En este caso, si vamos al siguiente, en la última página, hay un link en donde dice p1.svg. Ese sería la propuesta de doctorado. Y pasando a la siguiente diapositiva, tenemos uno donde dice propuesta de doctorado. Ok, en este momento, si yo quisiera desarrollar completamente el software de un apórtico, me sería muy complicado. ¿Por qué? Porque China se tardó sus años creando ese software y poderlo implementar, solo que es privado y no lo puedo usar. Pero sí puedo modificar una cierta parte que contiene esa grúa apórtico o la grúa de almacén para eficientar y automatizar completamente la grúa de almacén. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente, ahorita, todas o prácticamente la mayoría de las grúas que están en México son ZPMC. El problema que tienen esas grúas ZPMC es que al momento de tomar y colocar un contenedor, no lo hace de manera precisa, provocando golpes en los contenedores y esos golpes provocan que se dañe un spreader. Ese spreader se dobla y como pesa muchas toneladas, se dañan los componentes y es necesario reemplazarlos. Y eso es pérdida de tiempo. Bueno, nunca se ha modificado, ni se ha eficientado, ni se ha hecho nada. ¿Por qué? Pues porque no se tiene acceso a esos programas y poderlos modificar. Entonces, mi propuesta es usar el Veremis. Veremis es un software open source completamente GNV que nos permite crear un PLC, tanto en software como en hardware. Entonces, con eso yo puedo crear el algoritmo que va a eficientar a esa grúa de almacén. Yo puedo hacer que se mueva en precisión exacta y entonces ya no es necesario emplear a personas para que el almacén se mueva automáticamente. También en la grúa pórtico, porque dice que la grúa pórtico que no se puede, con ese mismo algoritmo puedo hacer que la grúa pórtico lo haga también. Pero solamente lo puedo hacer o modificar a través de este software que sería Veremis y Blender y ROS. ROS sería una manera de modelarlo. Todo se podría hacer a través de ROS, pero Veremis, como es algo más enfocado al manejo de motores, pues es mejor utilizar Veremis para manejar los motores
y el ROS, digamos, para el modelado, y Blender para la parte visual, porque aunque ROS tiene su sistema visual, que en este caso sería Gazebo, Gazebo no tiene, le falta o apenas acaba de implementar lo que es el cálculo de superficies blandas. No es propio de Gazebo, sino que lo acaba de implementar de otro open source y se lo acaba de añadir a Gazebo, pero pues no está bien implementado. Cuando ya esté maduro, pues se podría hacer, pero Blender en este momento sí lo tiene, siempre lo ha modelado y lo puede hacer. Entonces sería más fácil modelar a través de Blender la parte visual y en ROS la parte física y en Veremis la parte de motores. Eso es prácticamente lo que estoy explicando aquí en este texto que se encuentra aquí. ¿Y cuál es el error que tienen las grúas en este momento? Pues tienen alrededor de 10 centímetros por contenedor en pilas del contenedor. Entonces, si pone un contenedor encima del otro contenedor, resulta que no lo acomoda exactamente en la posición y se desfasa entre 0 y 10 centímetros. Y el siguiente contenedor lo puede poner igual en esa tolerancia de 0 a 10 centímetros, de tal manera de que una pila de 7 contenedores no es favorable. O sea, puede caerse esos contenedores y ha ocurrido. Y entonces, para evitar eso, utilizan a una persona para estar moviendo ahí la grúa. Y eso no debería de ser así, debería ser automático y de alta velocidad. ¿Eso qué nos daría? Nos daría hacer un puerto completamente automatizado. Una manera de que nosotros podamos crear un puerto en este momento sería emplear a una empresa que utiliza este software Veremis. En este caso se llama Suma Tecnología, es rusa. Esa empresa, nosotros podríamos decirle, ok, ven, haznos un puerto aquí con este software que es, ¿cómo se llama? Veremis, que es propio tuyo. Ella lo está fabricando. Ella está fabricando ese software que se llama Veremis a través de sus trabajadores, aunque es una empresa que utiliza software privativo, ella está creando este software que se llama Veremis. Entonces, nosotros podríamos decirle, ok, haznos un puerto aquí, en México. Mientras nosotros desarrollamos y mejoramos la automatización del puerto para que sea completamente automatizado. Obviamente, ella no se dedica a hacer puertos, pero sí se dedica a hacer este programa. Entonces, es muy probable que se pueda crear ese puerto. Y cualquier otra empresa, en ese caso, de montacargas, de maquinaria pesada, podemos crear muchas cosas. Ahora, yo me quedo con la idea de la propuesta del doctorado. sí. Me gustaría saber si tú has participado en la generación de alguna propuesta curricular de doctorado en el área tecnológica, si tienes experiencia en impartición de cursos en doctorado y si has desarrollado ya un protocolo relacionado con el currículum del tema que estás proponiendo. Bueno, esta propuesta que dice P1 SVG3, esta se la propuse a un doctor, bueno, a una doctora que se encuentra en el CIMBESTAF del Distrito Federal, pero no tuve respuesta, nunca contestó. Entonces se la pasé al doctor de la UNAM, del mismo Distrito Federal, pero no estuvo interesado. Entonces se la paso al doctor que está acá en Guadalajara, un doctor de Guadalajara, y él sí está interesado, solo que me dijo que si tengo acceso al puerto para poder crear o poder crear
esta tesis. Entonces hablé al puerto, mandé mi información, pero no han contestado. Y resulta que... Pero el punto que me interesa a mí explorar es donde tengo un interés para seguir la conversación con el tema, es justamente si la propuesta ya cuenta con un currículum en donde tú ya desarrollas los objetivos, los fines, el método de aprendizaje, los profesores, para hacer una propuesta de doctorado al sistema educativo de universidades tecnológicas, por ejemplo. Me permito interrumpir, yo creo que aquí estamos confundiéndonos. Ya lo que estoy entendiendo es la propuesta de Nezahualcóyotl no es una propuesta de un programa educativo. Exacto. Es una propuesta específica de su tema de tesis doctoral. Exacto. Entonces, él no está proponiendo desarrollar programas educativos, no está proponiendo desarrollar currículums. Entonces, lo que originalmente vimos en el documento que nos mandaron no es la propuesta que nos está presentando, porque el documento habla de desarrollo de un sistema educativo. Exacto. Y lo que nos propone el joven, ingeniero, maestro, ¿cuál es tu título? Maestro en ciencias. Maestro en ciencias. Lo que nos propone el maestro en ciencias es, él quiere hacer su tesis doctoral Exacto. automatizando con software propio o integrando software libre para generar la automatización de una grúa específica que se ocupa en puertos. Ese es su tema doctoral. Exacto. Y para ello requiere que exista el puerto que quiera su trabajo de tesis, porque eso es lo que le pide el investigador que lo puede asesorar. ¿Es correcto como lo entendí? Bueno, el doctor, para poderme asesorar, me dice que él necesita saber si se tiene acceso al puerto. Entonces, pues la idea sería, bueno, si tuviéramos un puerto, pues sería más fácil, pero no lo tenemos. Ahora es pedir permiso para ver si nos permiten hacer investigación. En este caso, le solicité al puerto a ver si nos permiten ingresar y poder... No hay respuesta. Y no he tenido respuesta. ¿Por qué? Porque Ahora, esto es... Va a tener que... Voy a tener que poner abierto la información que yo genere. Es decir, va a ser útil para cualquier puerto. Eso está muy bien, pero mira, déjame continuar con ya para ir esclareciendo un poquito y tratar de llegar a una conclusión. Sí. El primer punto, nada más para dejar las cosas en firme, para saber dónde estamos pisando. Sí. Se trata de tu inicio de tesis doctoral y para Sí. ello requieres que exista un puerto donde desarrollarla. Ese es el punto clave. Punto número 2, todavía no tienes un protocolo de tesis escrito, porque apenas estás convenciendo con el tema a las personas. Bueno, A lo que me refiero con... Ajá. El Sí, protocolo de tesis, tengo un archivo en Word, a ver si lo puedo poner aquí. Lo voy a abrir. Tengo un archivo. Sería, es prácticamente lo mismo que está en la diapositiva, solo que en documento. Sí, es tu propuesta de tema de tesis, es Sí. lo que tienes. A lo que me refiero como protocolo es, los protocolos de investigación son un poquito diferentes, pero ahorita voy allá. Ok. Tienes un protocolo de tesis de Sí. tu propuesta de tesis. Sí. Mira, resulta lo siguiente, en el área donde estamos nosotros, que es la Dirección General de Ciencia, bueno, déjalo, es más larga, pero dejemos el nombre hasta ahí. Sí. Apoyamos proyectos de investigación. Ok. Pero para poder apoyar un proyecto de investigación necesitamos pues que sea un trabajo de investigación. Como lo veo yo, es más de desarrollo tecnológico. Hay otra dirección general que se dedica a desarrollo tecnológico, pero independientemente de eso te quiero explicar más o menos cuáles son los problemas que veo con lo que tú solicitas. Okay. Porque me imagino que lo que solicitas es que o esta empresa haga un puerto o consigamos el permiso en algún puerto. Exacto. Ya para ser rápidos es lo que tú requieres, O ¿no? comprar una grúa, o simplemente comprar una sola grúa. Exactamente. De
2 millones, 3 millones. Exactamente, me queda claro tu necesidad, es Sí, cualquiera de esas tres cosas. Mira, sí. es muy complicado. Te voy a decir dónde estamos parados. Yo apoyo proyectos de investigación, Mm, que significa que generan investigación básica. Desarrollos tecnológicos los apoya otra dirección general, pero esta otra dirección general, para poderte apoyar, va a necesitar que tú estés en un grado de avance en la escala de desarrollo tecnológico que en este momento todavía no lo tienes porque apenas vas a comenzar tu doctorado, ¿no? ujú. Es muy complicado que logremos, y además está fuera de nuestras manos, porque aquí estamos hablando de Ciudad de México. Ciudad de México no tiene puertos y por lo tanto para la Ciudad de México no es factible solicitar la construcción de un puerto o decir, aquí tenemos este puerto o esta grúa para que trabajes en ella. Yo creo que eso se tendría que ver con un estado que sí tenga puerto para esa opción. Eh, lo que estás presentando no es un proyecto de ciencia, es un proyecto de desarrollo tecnológico que siento que todavía necesita avanzar un poco más para que se te pueda apoyar. Porque, eh, mira, te lo voy a poner así de fácil. Yo creo que hay miles de personas en la ciudad que pueden tener una propuesta doctoral, no igual, me refiero en el mismo sentido. Yo necesito desarrollar esta nueva tecnología y para ello requiero un equipo de 2 millones de pesos o la generación de una infraestructura de 10 mil millones de pesos. No es factible conseguir eso hasta que no se tenga cierta certidumbre del éxito de la tesis o del éxito del proyecto. Por eso el área que no es la mía, es de otro director general que apoya desarrollos tecnológicos, pide cierto avance en el desarrollo de la idea, ¿no? O sea, no creo que ellos puedan apoyarte en algo que está en el nivel de propuesta de tesis doctoral. Eh, Mira, no te quisiera yo en este momento decir no se puede, solo te digo que lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Lo que yo te puedo ofrecer es que nos envíes una propuesta un poquito por escrito, una propuesta un poquito más concreta, que no sea solo la idea de tu tesis doctoral, sino que ya nos explique un poquito más cómo lo piensas llevar a cabo, un calendario de las cosas que deseas hacer para desarrollarlo, para que, porque el primer paso para poderlo evaluar es que tenga forma de un protocolo de proyecto, ¿no? Bueno, en este documento que está Podríamos aquí, pasarte algún formato para que tú ok, veas cómo es un protocolo de proyecto, si sí, gustas, pero necesita tener forma de proyecto para que podamos verlo. Así como lo veo yo, y te lo digo no es ánimo de ni desanimarte ni mucho menos, sí, solo ponerte la información para que sepas qué hacer, ¿no? Como lo veo yo, no es factible de ser apoyado, porque yo veo que es una propuesta de apoyar económicamente el inicio de una tesis doctoral de la cual no sabemos cuál va a ser su desenlace. Pero si tú lo pones como un proyecto, para que yo lo pueda evaluar como un proyecto de ciencia, necesito dos cosas, y ya para hacerlo más fácil. Que tenga la forma de un proyecto de investigación. Con gusto te podemos mandar algún formato para que veas qué estructura debe tener. No es muy mm, sencilla, ¿eh? Y no es muy distinta a la de una tesis doctoral, nada más que se piden cierta información que en un protocolo de propuesta de tesis no viene. Y dos, que ese proyecto provenga de un sujeto de apoyo que sea una institución pública educativa o de investigación, que podría ser la escuela donde vas a estar haciendo tu doctorado, ¿no? Tú podrías formar parte del equipo de investigación de donde la escuela propone el proyecto de investigación, ¿no? No sé si va a ser Sinvestab o dónde, ¿no? Entonces, platica con tu asesor de que si él está convencido en que esta idea es buena, entre los dos armen un protocolo de proyecto para que se pueda revisar. En la forma actual, eh, este, pues todo el mundo te lo va a rechazar porque es solo una propuesta de tesis doctoral. Te lo doy como un consejo por si lo quieres volver a presentar con nosotros o con alguien más,
que le des una forma un poquito más a, estos son mis objetivos, estos son mis entregables, voy a calendarizar mis actividades de esta manera y en un año vamos a tener esto. Para que pueda ser evaluado, ya sea por mí o por el área de desarrollo tecnológico, para que pueda ser evaluado, lo necesitamos de esa manera. Okay. Eso está allí en este documento que le estoy mostrando. Está el tiempo Sí. Y los entregables. O sea, eso está aquí en este, pero ese es una tesis, o sea, el tiempo y lo que se va a entregar. Aquí en la que le estoy poniendo en la diapositiva en mi cámara. Está, Pues sí, pero está mira, el objetivo. con gusto te mandamos un formato para que veas lo que te haga falta. Okay, ahorita sí. no lo puedo leer bien desde tu cámara, ¿no? Pero si es parecido al documento que nos llegó, todavía no es suficiente para valorar la factibilidad. Sí. Nosotros tenemos que valorar que el proyecto sea factible económicamente y que sea factible técnicamente. O sea, que sea factible económicamente significa que lo que se pretende obtener se logra con el dinero que se requiere. Y que sea factible técnicamente significa que las personas que están alrededor del proyecto son capaces de llevarlo a cabo. Entonces, tu propuesta debe mostrarnos eso. Okay, entre otras cosas. Por eso valdría la pena mejor que, no sé si nos apoyas luego, Ernesto, ahorita buscamos algún formato de qué es lo que debe llevar un protocolo para que ellos lo tengan. Pero es muy importante, hay ciertas normas que por ley no puedo evitar. Yo solamente puedo apoyar personas morales, no personas físicas. Y esas personas morales de preferencia deben ser instituciones educativas o instituciones de investigación. Entonces la propuesta, aunque venga a tu nombre, debe provenir con el soporte de una institución educativa para que yo tenga oportunidad de apoyarla, además de cumplir con el hecho de lo que te acabo de decir, porque una vez que tú me hagas una propuesta, se mandará a evaluar y ya expertos evaluadores externos, no va a ser mi decisión, sino se manda con expertos externos en el tema, nos dirán si es factible o no es factible y entonces te responderíamos. Pero el primer paso es que lo tengamos como forma de un proyecto de investigación que propone una institución. O sea, yo no estoy ahorita valorando tu proyecto porque te estoy dando primero los pasos que debes seguir para que lo podamos valorar. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que necesitamos más empresas, necesitamos más desarrollo tecnológico. Soy principal impulsor en gobierno para esas cosas, pero sí debo cumplir con ciertas reglas, por eso te lo pido de esta manera para que puedas avanzar más rápidamente, ¿no? Y ya tú decides si con esta información que te doy regresas con nosotros o buscas alguna otra alternativa, ¿no? Ahora sí que es tu decisión. Sí. No sé si quieres agregar algo, Ernesto, que Sí, se me esté pasando. Sí, yo creo que es importante seguir estas reglas del juego. Ciertamente yo había considerado que él estaba proponiendo un sistema educativo para el cual es necesario también, a la par de un protocolo de investigación, pues desarrollar el proyecto bajo ciertos esquemas. Y mi sugerencia, si persiste la idea, es también conseguirle un protocolo de proyecto en relación con una propuesta doctoral. Creo que esas dos partes podrían serte muy útil para conocer de este lado qué es lo que se requiere para evaluar un trabajo como el que tú estás presentando. Así es. Bueno, ¿por qué comencé desde implementar en México el open source, el estilo GNV3? Porque no lo hay. Por eso comencé así, para dar una idea exactamente a lo que se necesita o darle, o digamos que el alcance que tienen ustedes no es suficiente para lo que se necesita. Entonces es necesario llevarlo más arriba, porque esto necesita ser un proyecto de gobierno, no de secretaría, ¿no? O sea, necesitamos subirlo más arriba para que se convierta en un proyecto de gobierno, porque así
el presidente puede decir, ok, ya sé lo que tenemos que hacer, vamos a plantarnos y ahora sí, mira, tú te vas a hacer esto y vamos a generar un proyecto de nación. Y entonces, en base a eso... Completamente de acuerdo y completamente de acuerdo. Y déjame decirte que habemos personas que impulsamos eso desde el gobierno. Afortunadamente no estás solo. Sí, sí lo impulsamos y tratamos poco a poco de convencer. Esa parte estoy perfectamente de acuerdo contigo, la necesidad de que lo debemos hacer. Pero en particular tu proyecto es algo ya muy específico Exacto. que necesita ser valorado como proyecto. Así. Ya eso se sale de la idea simple de hagamos open source. Es un proyecto muy específico que tiene que ser bien valorado para determinar su factibilidad. Y eso es lo que yo te pediría nada más. Yo no tardo en tener que ocuparme en otra reunión. Por eso es que estoy tratando de llegar a conclusiones. Okay. Yo te hago esa sugerencia, ¿no? En la brevedad posible te hacemos llegar un esqueleto de más o menos qué tipo de información se requiere para poderla calificar. Okay. Y es muy importante que tu propuesta tenga el soporte de una institución académica, porque de otra manera la ley no me permite en este momento apoyarla. Hay lineamientos para proyectos de investigación que me exigen que se cumplan ciertos requisitos para poder apoyar un proyecto. Sí. Y por lo pronto, sí, eso no lo puedo evitar. Yo no puedo agarrar y decir que le doy 2 millones de pesos a Nezahualcóyotl para desarrollar su tesis doctoral. Eso no es permitido, sino que tengo que cumplir con los lineamientos de proyectos de investigación. Por eso te hago esas dos recomendaciones antes de que vuelvas a presentarnos cualquier cosa. Y bueno, no sé si tengamos algún tema final para la plática Sí. que queramos decir. Un tema final sería, bueno, este video yo lo pienso poner en mi canal. Bueno, no es un canal propiamente, pero bueno, lo voy a poner ahí en YouTube para darle seguimiento. Quiero darle seguimiento, entonces esto lo voy a poner ahí y para que esté enterada la jefa de gobierno y posteriormente el presidente, para que todos tengan una idea y empiecen a maquinar, ver cómo hacerlo posible. Es lo que voy a realizar. Sin ningún problema, o sea, es muy importante simplemente que sepas que necesitas colocar esto como un proyecto que podamos valorar. En este momento solo parece una idea factible de un tema de doctorado en una institución educativa. Necesita tener una forma de proyecto para que lo podamos evaluar. Porque mira, yo tengo muchos estudiantes, yo también soy investigador y soy profesor en universidades, y tengo muchos estudiantes con proyectos equivalentes. No estoy hablando de grúa, sino proyectos del mismo estilo. Entonces, se tiene que ver la factibilidad para poderte decir si sí se puede o no se puede. Eso es importantísimo. Pero bueno, si no hay ningún otro comentario, pues muchas gracias por la reunión. Sí, yo me comprometo a enviarte los protocolos correspondientes para que tengas mayor información. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buen día. Sí, igualmente que tengan buen día. Bye.